Señor pueda con su Espíritu Santo traer entendimiento y convicción. Todos los que estamos ya en la casa del Señor y todos los que nos ven en vivo. Sé que hay gente que nos sigue también en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo que habíamos leído en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando dice así, leemos de nuevo, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otra versión dice: esto significa que todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es interesante. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esto nos habla de un estado, es decir, de un nuevo estado de una persona. Es decir, de haber cambiado de un estado de pecaminosidad y ser transformado a una naturaleza santa. Habla de regeneración, habla de transformación, habla de cambio, totalmente. Nosotros como cristianos, cuando hemos llegado y nos hablan o nos han predicado, nos han enseñado y hemos entendido conforme su palabra que un cristiano debe ir cambiando, debe ser transformado. Por eso es que hay muchas cosas que nosotros dejamos cuando venimos a Cristo. Dejamos muchas cosas, muchas costumbres, muchas cosas que antes lo hacíamos, ¿verdad? Hemos entendido y comprendido eso, ¿verdad? Y a veces nosotros estamos en esa lucha de cambiar y de ser transformados. Pero he aquí, hay que entender que ese cambio no solo viene de nuestra fuerza. Hay alguien que va a hacer ese cambio y esa transformación. Yo siempre repito esto. Cuando llegamos al Señor, hay cosas que hemos entendido que antes lo hacíamos y era pecaminoso, iba en contra de la gracia, de la voluntad, de la santidad, del carácter de nuestro Dios. Y nosotros teníamos que empezar a renunciar y a dejar esas cosas, ¿verdad? Empezar a renunciar. Yo les digo, hay cosas que nosotros podemos renunciar. Hemos hecho y hemos dejado, pero hemos visto que hay cosas también que están tan sellado, tan impregnado, tan marcado en nuestro carácter o temperamento, que a veces no podemos hacer y en nuestras fuerzas no lo hacemos. Ahí entendemos que necesitamos, ¿quién? El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Él es quien cambia y transforma nuestras vidas. Por eso dice, esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo ha dejado, dice, se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, y aquí una nueva vida ha comenzado. Escuchen eso. Y esto les decía, habla de esa regeneración total de un hombre y de una mujer. Y en ese cambio aquí entra mucho la obra de nuestro Dios en nosotros. Porque si tú quieres empezar a caminar en el Señor y cambiar en tus fuerzas, lo único que vamos a salir siempre va a ser que frustrados. Si tú quieres, hay un tiempo que en nuestra fuerza vamos a cambiar. Yo siempre digo, un mes te durará un cambio, pero después vas a ver que no hay cambio. Eres tú mismo. Pablo hablaba eso en Corintios, en Romanos capítulo 7. Él mismo entendía, decía, lo que quiero hacer, lo bueno que quiero hacer, no puedo. Lo malo que no quiero hacer, eso estoy haciendo. Entiendo que el pecado que mora en mí todavía está en mí, gobierna. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice. Pero ahí entra siempre el capítulo 8 que digo, pero el que está en Cristo, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y habla todo el capítulo 8 del poder del Espíritu Santo, del poder regenerador, del poder transformador del Espíritu Santo. Y nosotros como cristianos tenemos que entender y comprender que el cambio viene del poder del Espíritu Santo. Esa regeneración solo viene del poder del Espíritu Santo. Ahora, ese cambio no viene de la noche a la mañana. Hay cosas que el Señor, yo pongo testimonio que el Señor de la noche a la mañana cambió muchas cosas de mí, pero hay otras cosas que ha dejado y ha permitido que sea poco a poco rendirme a Él y Él empieza a hacer la obra en mí. Yo lindo sería, no, ahorita voy a orar por todos ustedes y mañana van a ser otra persona. Sería lindo y esa sería la esperanza que todos queremos, pero no es así, es un proceso y vamos a ver que en ese proceso va a doler. No es fácil. Miren lo que dice en Isaías 64:8.
el libro de Isaías. Vamos a usar Isaías y Jeremías en esta noche. Isaías 64:8. Miren lo que dice este versículo 8. Si lo tienen, dice así: Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. En este versículo habla mucho. Primero dice que nosotros somos ¿qué? Barro. ¿Qué es el barro? Yo entendí que el barro sin formar, es decir, barro va a ser barro sin que lo formen. El barro deja de ser barro cuando empieza a haber una transformación. El barro es solamente barro, nada más. Pero aquí dice algo más, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barros, y tú el que nos formaste. Escuchen eso. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí la palabra obra, cuando fui al original, me sorprendió, porque usa la misma palabra que en el Nuevo Testamento. La obra, hechura, habla de poema, de arte, de creación maravillosa, no cualquier obra. Cuando Dios abre, y entendí, cuando Dios hace las cosas, lo hace muy bien. Muy bien. No lo hace por hacer. Recuerden, hemos aprendido cuando Dios convirtió el agua en vino. No convirtió cualquier vino, lo hizo el mejor vino. Así que es un Dios de excelencia. Y lo que Él hace es con excelencia. Él dice que nos hizo, en el contexto bíblico, nos hizo perfectos, justos. Dice: nosotros nos apartamos, nosotros nos fuimos a nuestra inmundicia, nosotros fuimos llevados por nuestros pecados, nosotros nos hicimos inmundos, dice la palabra del Señor. Cuando llegamos al Señor, entendemos que ahora, como Él es nuestro formador, Él es nuestro Dios, y escuchen, Él sigue siendo nuestro creador y transformador. No ha dejado su obra. Y más, el que viene en Cristo sigue completando su buena obra. Amén. Por eso cuando dices obra de tus manos, habla de producto y de propiedad. Le pertenecemos a Él. Fuimos formados y seguimos siendo formados solo por ¿quién? Por el alfarero. Amén. Por eso dice: a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos nosotros somos formados por tu mano. Escuchen eso. Habla de pertenencia. Habla que Él es quien nos forma y nos sigue transformando en el nombre de Jesús. Amén. Dice: todos nosotros fuimos formados por Él. Tenemos que entender, para entender esto bien claro. Yo le digo, cuando nosotros nacemos y mientras vamos creciendo, hemos sido transformados y hechos por el mundo, ¿verdad? Por todo lo que el mundo nos ha ofrecido. Yo siempre repito que cuando uno nace, un niño nace, es como un pizarrón en blanco. Y en eso es en uno que empieza a escribir y a hacer, y llena, y conceptos, conocimientos, todo. Y uno mientras crece va llenando eso, según el trasfondo, según lo que has vivido, según lo que has querido, según lo que has permitido en tu vida, según lo que el mundo te ha ofrecido y vos has aceptado. Uno se va siendo tan solamente lo que el mundo nos ha formado. Y no voy a ir a otros pasajes porque no es necesario, pero entendemos que el mundo, y en la palabra dice que el mundo está bajo el maligno, que el príncipe de este mundo es el dueño de la corriente y la filosofía de este mundo. Así que muchos de nosotros hemos vivido en esa corriente, en esa mentira. Hemos andado creyendo que la vida era así. Hemos andado que nuestras pasiones gobiernen, nuestra naturaleza pecaminosa reine y gobierne. Y así nosotros, muchos de nosotros, hemos venido a Cristo. Sin duda, casi todos hemos venido así al Cristo. Por eso dice: el que es ahora en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. Todas las cosas ya pasaron. Todo lo cuando dice nuestra naturaleza antigua, pasada y pecaminosa, tiene que quedar atrás. Y ahora tiene que verse al nuevo hombre, conforme a Cristo Jesús. Amén. Miren lo que dice en Proverbios 22:6. Vamos a ir a algunos pasajes para recordarlas, porque este Proverbios habla y dice mucho.
Por eso este Proverbios, el que tiene hijo o el que va a tener hijos, es muy importante que lo tome en verdad. Porque recuerden que la palabra del Señor es su palabra y verdad absoluta. Y dice en Proverbios 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Escuchen eso. Significa que la enseñanza de hoy no le dejará. Aquí mismo nos enseña que un niño, por eso desde que es instruido, aun cuando viejo, va a tener fundamentos, principios muy fuertes. Aunque en un momento de su vida pueda él querer apartarse, pero eso le va a traer a él. Hay personas que han nacido en una cuna cristiana y desde pequeño han recibido la palabra. Tal vez en su juventud o en su adolescencia, de alguna manera la necedad le ha apartado, pero al final volvió a los caminos del Señor. Vinieron a los caminos del Señor. Por eso dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de él, dice la palabra. ¿Y saben quién también sabe esto? Satanás. Y que el Señor reprenda. Sabe que puede destruir una vida usando un niño. Por eso ahora todo vemos nosotros series, películas, dibujos animados, todo es para destruir al niño, para que crezca erradamente, para que crezca situaciones. El enemigo mismo ha influenciado muchas veces en nuestra vida para que puedan crecer en nosotros complejos, traumas, cosas que puedan destruir nuestra vida. Desde niños atrapados, no sé, en sentimientos o emociones que son pecaminosas, cosas que puedan atar nuestra alma. Y el enemigo ha trabajado mucho en nosotros como niños o desde niños. Satanistas saben esto también. Por eso que a niños desde pequeños quieren destruirlos. Sabe que las violaciones, traumas terribles, afecta a un hombre o una mujer. Y así hemos crecido y hemos crecido nosotros, con tantas cosas, tantas imperfecciones en nuestra vida. Y así llegamos a Cristo. Y cuando llegamos a Cristo vemos nuestra realidad y dices: voy a cambiar bien. Pero hemos dicho que nuestra fuerza no es suficiente. Por eso cuando leíamos Isaías decía: nosotros somos el barro y tú eres el alfarero. Hay un pasaje, quiero que vayamos para recordar, porque en Efesios, porque el otro día mismo alguien decía: ¿dónde dice que el Señor que nosotros tenemos que cambiar? Yo digo, hay cosas que ahora ustedes ven en las redes sociales, y hay gente jóvenes que se creen hasta teólogos. Yo digo, ¿qué pasa este tiempo? Quieren defender creyendo que es una verdad, pero están tan errados y tan lejos de la verdad. Yo digo, si tan solo se les ocurriera leer todo la Biblia, ellos verían su error, pero no. Como quieren ver solo una parte y creen que eso es suficiente del todo, y empieza a haber enseñanzas erradas. Miren lo que dice en Efesios 4, 17, versículo 17. Porque es importante lo que nos habla Pablo por medio del libro de Efesios. Dice así, versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Escuche, Pablo está diciendo: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Escuchen eso. Por eso dice en 17: ya no vivan más como los paganos, los cuales vivían de acuerdo con sus equivocados criterios. Es interesante eso. Por eso dice: ya no anden en la vanidad de su mente, ya no vivan como antes vivían. Porque Pablo sabía que nuestra manera de vivir era tan errada, fuera de la voluntad santa, justa de Dios. Versículo 18 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Miren el versículo 21, es clave. Es clave. Por eso cuando uno llega a Cristo, automáticamente se hace discípulo de Cristo. Y una persona discípula es aquel que aprende del maestro.
Y nosotros, todo el tiempo que estamos en la tierra, nunca dejamos de ser discípulos, porque siempre vamos a aprender y seguir los pasos de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿qué versículo quedé? No me acuerdo, el 18, ¿no? 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad. No, ¿qué versículo estaba? 21. Dice, y si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, escuche lo que dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí nos muestra que nuestra vida pasada sin Cristo no nos sirve de nada y nos lleva a una condenación. Por eso dice, por esto deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojar de lo que antes era, ya que todo eso ha corrompido a causa de sus deseos engañosos. Escuchen lo que dice, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Escuchen, dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser semejantes de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Según Dios, ¿cómo es Dios? Aquí dice, en su justicia, santidad y su verdad. Debemos ser transformados. Yo entiendo que muchos de nosotros estamos en ese proceso de cambiar y ser transformados, ¿verdad? Hay cosas que en este camino vamos a hacer cosas que hay que renunciar. Y yo aprendí que como cristiano todo el tiempo es renuncia, renuncia y renuncia. Pero aquí hay algo. No es en nuestra fuerza, no es nuestra obra, es la obra del alfarero. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice en Jeremías. Ahora sí vamos a entrar recién al tema. Jeremías 18, versículo 1 y 6. Jeremías 18, del 1 al 6. Aquí Dios le da una palabra a Jeremías para que vaya y asuma algo. Y miren lo que dice. El versículo 1 de capítulo 18 dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Le dice Jeremías: levántate y ve a la casa del alfarero, y cuando llegues ahí te daré a conocer el mensaje que quiero que tú des a conocer. Entonces el versículo dice así: y descendí a la casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Cuántos de ustedes conocen el lugar donde está trabajando el alfarero? Muchos de ustedes han debido ver por las redes o por libros, no sé, películas, pero siempre el alfarero tiene una mesa pequeña donde hace girar y siempre está trabajando ¿con qué? Con el barro. Y dice, cuando el Jeremías fue, vio trabajando al alfarero de esa manera. Y el 4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Escuchen eso. Es decir, que Jeremías vio trabajar, y cuando veía trabajar dice que el barro, la vasija, dice, se arruinó en las manos del alfarero. Pero el alfarero no hizo eso problema, sino que hizo ¿qué? Volvió otra vez a trabajar en el mismo producto. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Escuchen lo que dice. El versículo 4 y el versículo 6 son claves lo que dice acá. Porque en el contexto del 4 dice así: pero la vasija que estaba formada, dice, no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Cuando vio Jeremías que se arruinó en las manos del alfarero, dice que se arruinó el barro, pero dice que lo aplastó y lo volvió a formar. Escuchen eso. Otra versión dice: cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quede como él quería. Siempre vemos aquí
el deseo y la voluntad del alfarero, no del barro. Otra versión dice, cada vez que la vasija se le dañaba, volvía a hacer otra, hasta que la nueva vasija quedaba como él quería. ¿Eso qué significa? Que el alfarero va a trabajar en el barro hasta que quede como él quiera. ¿Y qué dice el 6? Oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Escuchen eso. Voy a leer otra versión. ¿Acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. Escuchen eso. Es decir, que el Señor va a trabajar así como el alfarero trabaja en el barro, así el Señor va a trabajar en nosotros. Así como el barro es transformado y trabajado en las manos del alfarero, así nosotros seremos transformados y trabajados en las manos de nuestro Dios. Santo Dios. El alfarero es una persona que moldea, forma. Es el hacedor, uno que forma. Escuchen eso. El alfarero es Dios. Así es, como el barro se somete al alfarero para ser moldeado, así es cuando aceptamos la soberanía o la obra de Dios en nuestras vidas. Así como el barro se deja formar, así debería ser nuestra actitud de una persona, de un cristiano, a decir: Señor, acepto tu perfecta voluntad en mi vida. Y una de las cosas que cuesta a un cristiano es eso: aceptar la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida. Dejar que Él haga en nuestras vidas como Señor y Salvador. Porque el alfarero tiene toda potestad sobre el barro. Recuerden, en Isaías decía: tú eres el alfarero, nosotros el barro en tus manos. Nosotros somos hechura tuya. Tú eres nuestro hacedor. Eso nos muestra que el alfarero tiene toda potestad sobre el barro. Dios tiene toda potestad sobre nosotros. Pero vamos a ver también otro contexto. Vamos en Isaías 45. ¿Por qué? Porque qué lindo es entender y hasta aquí decir: está bien, entiendo, Señor, que nosotros somos el barro y nosotros vamos a ser transformados conforme como tú quieres en nuestra vida. Y lindo sería entender y hacer y dejarlo. Pero no es así. Lamentablemente, no es así. No nos dejamos formar, no nos hacemos trabajar. Miren lo que dice en Isaías 45, versículo 5 en adelante. Es este mismo mensaje que estamos recibiendo de Dios. Dice así: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Miren eso. ¿Acaso hay otro Dios? No hay. Versículo 7. Que forma la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Es decir, nos muestra que todo depende de Él. Todas las cosas. Versículo 8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abracé la tierra y produzca la salvación y la justicia. Hágase brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Versículo 9. Ay de que él pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a la luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntarme de las cosas por venir, mandarme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo
mis manos extendieron los cielos y todo su ejército mandé. Escuchen eso. En el versículo 9 dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro de lo que le da forma, diciéndole: detente lo que estás haciendo. Mal exclama la olla diciendo: qué torpe que eres al hacerme. Cuando sí habla y se expresa así la obra de alguien que está haciendo. Cuando una vasija, una olla dice: detente porque mal me estás haciendo, mala es tu obra. Sería que ilógico. Pero esto es una realidad en los hombres. Porque aunque nosotros no le digamos eso, pero con nuestras decisiones nosotros le decimos: Señor, tú no sabes lo que estás haciendo en mí. Tú has hecho mal al hombre. ¿Te dando cuenta que el hombre siempre hace eso con Dios? Es como el decir: Señor, tú no sabes cómo es la vida, tú no sabes cómo es vino, tú no sabes las cosas. El hombre sí sabe. Por eso el hombre siempre busca hacer las cosas, quiere hacer sus cosas a su manera. Es que yo soy así, yo siempre me he creado así, yo siempre, sí, desde pequeño he sido así, siempre he sido así yo. Y cuando el Señor nos dice y acercamos y nos conocemos su voluntad, y no aceptar su voluntad, tan solamente le estamos diciendo: Señor, ¿qué estás haciendo? Tú no sabes hacer bien las cosas. Qué interesante. Yo cuando era pequeño hacía muchas cosas con juguetes. Y yo me imagino que cuando uno lo estaba construyendo, se levantara lo que estaba haciendo y te diga: tú eres un necio, no sabes lo que estás haciendo. Y si así se levantara a lo que tú estás construyendo, tal vez tenías razón. Porque somos simples hombres. Pero Dios, por eso Él se presenta y dice: no hay más fuera de mí, soy Dios. Yo hice la tierra y los cielos. Yo los creé, yo los hice, yo los formé. En Proverbios dice que la sabiduría estaba ahí cuando formaba Dios las cosas. Él formó todo con sabiduría. Todas las cosas lo hizo, puso límites a todas las cosas. Él creó todas las cosas, lo formó. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle: Señor, tú no sabes hacer las cosas? Mejor me hago algunas operaciones aquí, me hago otras cositas aquí, me hago otras cosas así. ¿Se han dado cuenta que el hombre siempre quiere que se va en contra de su creador? Versículo 10 y 11 decía: qué terrible sería si una recién nacido le dijera a su padre: ¿por qué nací? O le dijera a su madre: ¿por qué me hiciste así? Pero el hombre, como es tan especial, ¿quién no le ha dicho: mamá, ¿por qué me has traído al mundo? Y si me has traído, ahora tú me vas a mantener. Señor, así nosotros que somos tan humanos, tan imperfectos, y a veces nos creemos tan sabios y tan entendidos y mucho más que Dios. Y aquí la palabra dice: ¿quién se puede levantar y decir eso? Reclamar a un hijo a un padre, decir: ¿por qué me hiciste? ¿Por qué me formaste? ¿Sabes que el hombre es capaz de hacer eso? Y hay muchos que han hecho eso. Pero aquí nos trae entendimiento y sabiduría de que si haríamos eso seríamos tan necios. Y mucho más, decirle: Dios, tú no sabes las cosas. Tú no sabes cómo vivir. Tú no sabes tomar decisiones para mí. Cuando yo leo esto y no acepto, eso es lo que le estoy diciendo a Él. Señor, tú no conoces bien las cosas. Yo sé, a mí el mundo me ha enseñado. Yo sé cómo tratar, yo sé cómo formar mi vida. Yo sé tomar decisiones. Yo sé hacer las cosas. Aunque nosotros cuando leemos dice: el barro, cuando el barro o la vasija se va a levantar y decir: tú hiciste, tú estás haciendo mal las cosas. Pero nosotros decíamos, aunque no lo digamos, pero con nuestras decisiones diarias lo que estamos haciendo es exactamente eso. Estamos diciendo: Señor, tú no sabes hacer las cosas. Y Él mismo nos debe mirar y decir: wow,
Es como si un niño vendría de 2 añitos, ni siquiera camina bien ni de años, y te dice que se va a ir de la casa, o él sabe hacer mejor cosas que tú. ¿Tú cómo le mirarías? Ni limpiarse la nariz sabe. Y quiere decirme cómo hacer las cosas. Pero nosotros somos capaces de decirle eso a nuestro Padre y a nuestro Creador. Cuando yo decido vivir a mi manera y no a la manera de Dios. Cuando yo decido tomar decisiones a mi manera y no a la manera y principios de Dios. Wow. Yo cuando leí estos versículos decía, wow, Señor, esto es duro. En Isaías 29:15, ¿podemos ir? Versículo 15 y 16, Isaías. Dice así: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Está diciendo, ay de aquellos que se esconden del Señor para ocultar sus planes, que hacen sus maldades a la sombra y dicen, nadie nos ve, nadie se da cuenta. Santo Dios. En el 16 dice, vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Escuchen eso. ¿Será posible que seamos tan necios? Dice, Él es el alfarero y por cierto es mayor que ustedes. El barro, ¿acaso la cosa creada puede decir a aquel que lo creó, Él me hizo mal? Aquí mismo nos está hablando por medio del profeta. Nos está diciendo cómo nosotros siendo el barro, y escúchenme, el barro es barro. El barro es simplemente barro. El barro, si no lo forman, no hacen nada, sigue siendo barro, no es nada. El barro deja de ser barro cuando se le empieza a formar y a hacer algo. En realidad eso es lo que nos está diciendo el mensaje. Él es nuestro hacedor y nuestro formador. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué somos nosotros, familia? Santo Dios. Volvamos a Jeremías 18, 3 y 6. Creo que con estos versículos hemos entendido, ¿verdad?, que nosotros seríamos tan necios al no querer aceptar la obra del Señor en nuestras vidas. Teníamos tan necios al solo decir, Señor, yo sé vivir la vida. Yo recuerdo antes de llegar al Señor, el orgullo y la vanidad hacía de que yo creía que yo sabía vivir muy bien la vida. No sé cuántos les ha pasado, pero yo creía que yo sabía tomar muy buenas decisiones en esta vida. Yo era tan capaz de haber aprendido a vivir perfectamente la vida. Cuando llegué a Cristo, ay Señor, entendí que era tan necio y lo que había formado no me servía de nada. Que lo que había hecho tan solamente acarreaba dolores de cabeza. Pero el orgullo y la vanidad y como dice, la vanagloria de esta vida que viene del mundo nos hace creer que sabemos vivir en esta vida, que no necesitamos de Dios. Por eso el mundo niega a Dios. Por eso el mundo quiere negar a Dios. Y ahora más que nunca estamos viendo eso. Ahora veo gente que ahora hay más cantidad de personas que se consideran ateas, que si se le habla de Jesús creen que ha sido solamente como un cuento, que no ha sido real. Jesús ha sido y es real. Jesús cuando vino en su tiempo cambió la historia en esta humanidad. Él es real y verdadero. Y Él va a regresar un día con poder y autoridad. No podemos negar, por eso en la palabra dice, el necio dice en su corazón, no existe Dios, dice. Su creación negando a su creador. Miren cuán necios nosotros somos, la verdad. Por eso cuando llegamos a Cristo
En la palabra me dice que el que nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces yo tengo que empezar a cambiar mi vida y dejar que el Señor transforme mi vida. Así como dice en Jeremías 18:3, dice: y descendí a la casa del alfarero, he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que él hacía se echó a perder de la mano, y volvió y la hizo otra vez, otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo no comprendía tan a ciencia cierta lo que estaba leyendo, hasta que entendí cómo el alfarero trabaja con el barro. Aquí me llama la atención cuando dice Jeremías: cuando vi que el barro se arruinaba en las manos del alfarero. Y aquí el Señor nos muestra que nosotros somos el barro en las manos del alfarero. Y dice que se arruinó. Aquí pareciera como que si el alfarero no supiera. Escúcheme, cuando uno tiene título de alfarero, es una persona que ya ha trabajado, es una persona que sabe y conoce bien las técnicas de moldear y de hacer bien las cosas. No es alguien que dice: voy a jugar al alfarero, voy a intentar hacer. No, un alfarero es aquel que domina las artes del barro para transformar y hacer las cosas. Entonces, cuando se arruina el barro, no es la culpa del alfarero, es la culpa del barro. Y vamos a ir entendiendo un poquitito más de eso. El alfarero necesita un buen barro para trabajar. Y el barro es imposible que se quiebre cuando. Siempre el alfarero va a buscar un barro, un buen barro. Es muy poco cuando se encuentra un buen barro, un barro bien limpio, en la cual el alfarero lo puede trabajar y de una salga. Generalmente la mayoría de los barros, hay barros que son más sucios, pero eso no es el problema del alfarero, porque el alfarero, mientras ponga el barro y mientras haga rodar, el alfarero va a ir limpiando y sacar toda impureza del barro. ¿Cuándo no nosotros llegamos como buen barro en las manos del alfarero? Unos pueden llegar más sucios que otros, totalmente. Y en cuanto más sucios, más trabajados y limpiados vamos a ser por el Señor. Ahí entendí perfectamente que cuando el barro realmente es totalmente moldeable, es decir, es un buen barro, es totalmente moldeable, es decir, que puede ser trabajado. Pero ¿cuántos de nosotros somos buenos barros? Nosotros somos un barro que tenemos que ser muy trabajados totalmente. Un buen barro no tiene que tener ningún tipo de suciedad. Y un buen barro tiene que estar completamente uniforme, ni duro ni frágil. Muy pocas veces le decía que el alfarero consigue un buen barro. Pero les decía, él no se hace problema cuando consigue un barro sucio o tan duro, porque el alfarero va a trabajar. Tal vez tenga que trabajar más, pero lo va a trabajar. Por eso entiendo que muchos de nosotros vamos a ser más trabajados que otros. Escuchen eso. Cada uno de nosotros, el Señor nos va a trabajar más que otros, de verdad. Tal vez el Señor tenga que trabajar más en mí que en ti, o más en ti que en mí, pero lo va a hacer, porque el alfarero sabe con qué barro está trabajando. El alfarero sabe qué barro está en sus manos. El alfarero sabe qué barro va a ser más trabajado. Y les diga, este barro tiene que ser más trabajado. Así, cuando tú vienes, dice, este barro tiene que ser más trabajado. Cuando el barro se quiebra en las manos del alfarero, la culpa, les decía, no es del alfarero, sino del barro. Así que si en tu vida algo no está saliendo bien, no es culpa del Señor. Si algo no está yendo bien en las cosas en tu vida, no es culpa del Señor, porque el alfarero no se equivoca. El alfarero sabe bien su trabajo y sabe lo que está haciendo.
Cuando el barro es bueno, el alfarero no tiene dificultad para trabajar. Pero muy pocos somos los que realmente no le damos mucho trabajo al alfarero. Muchos de nosotros sí le damos mucho trabajo a nuestro Dios. Y vamos a ser muy trabajados. El alfarero se va a dar mucho tiempo, según el barro que está trabajándolo. Y el Señor tiene paciencia. ¿Quiénes son los que no son impacientes? El barro. Yo les dije al principio, uno ya quisiera que con una oración son todos transformados. Que hoy día oro y mañana vengan y digan, pastor, soy otra persona, me gustaría. Pero si yo oro, ahí empieza la obra del alfarero en tu vida. Cuando el barro es bueno, el alfarero, les decía, no tiene dificultad para trabajar. Les decía, no siempre hay un barro limpio, pero eso no es problema para el alfarero, pues él va a trabajar más y volverá para hacerlo un barro limpio. El barro duro al alfarero, es decir, el barro duro al alfarero y necesita, cuando el barro es duro, el alfarero necesita darle mucha agua para ablandarlo, y cada vez que le echa agua, el barro disminuye. Es interesante. Porque cuando el barro no necesita ser ablandado, trabaja con el mismo barro. Pero cuando es duro, cuando va echando agua, había sabido disminuir. Y saben, el camino del cristiano siempre es de que les decía, renuncia y disminuir. Porque el agua va a echar toda impureza. Todo lo malo del barro va a echar y va a ir disminuyendo. Eso me hace recuerdo cuando mismo Juan el Bautista decía, yo tengo que menguar y Cristo tiene que salir, resaltar. Cuando yo estoy en Cristo, ¿quién tiene que verse en mi vida más? ¿El barro o el alfarero? Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Si yo llego a Cristo, ¿quién tienen que verme menos? Es a José Luis. Y al que más tienen que ver es a Cristo. Por eso tiene que disminuir más el cristiano. Y también cuando el barro se encuentra, dice, en la rueda, en las manos del alfarero, está siempre en movimiento. Si no está en movimiento, no está siendo transformado. Eso es interesante. Cuando el alfarero da vueltas y empieza a trabajar, siempre está en constante movimiento. Aquí nos da a entender también que los cristianos estáticos, no, sin hacer a nada, no está haciendo la obra maravillosa en nuestra vida. Cuando digo no es tiempo, no estoy sirviendo, no estoy haciendo nada. Es interesante, porque recuerden que la fe sin obras está muerta. Tú puedes quedar muy estático ahí. Es como si dejas el barro y estás ahí, no hace nada. Tiene que estar en movimiento, tiene que estar en servicio, el barro tiene que estar haciendo algo. Pues digo, el cristiano nunca es llamado a no hacer nada, siempre es hacer algo. Y mientras trabajo y algo, hay la obra en mí, o si no me voy a quedar estático ahí. Es como el alfarero empieza a trabajar y ¡pum!, lo deja. Y el barro se queda ahí, estático, y no se lo está haciendo la obra. Por eso un cristiano siempre tiene que estar sirviendo, tiene que estar en actividad. No somos llamados solamente a sentarnos en el sillón. Nos llama a servir. El barro no discute lo que quiere ser. El alfarero elige lo que es mejor para el barro. Por eso el Señor les decía a Jeremías, ¿acaso ustedes no van a ser así como el barro en mis manos? Israel, ¿acaso ustedes no van a ser así y yo no voy a transformarlos como yo quiero? Es decir, que cuando llegamos a Cristo, el Señor empieza a decir, wow, yo no sé, este barro, falta trabajar y mucho, pero te voy a hacer como yo quiera, no como tú. Y te voy a formar como yo quiero que seas, no como tú. En todo ese proceso no es nada fácil para el barro. Porque si nosotros somos realistas, el barro, cuando lo trabaja el alfarero,
Realmente el barro no dice nada y no le duele. Pero nosotros ahora, que somos barros en la mano del alfarero, nosotros sentimos. Y la transformación va a doler. No es fácil. Y el Señor, para transformar, usa las circunstancias de la vida para ser transformado. ¿Por qué me pasa estas cosas yo siendo cristiano? Porque el Señor sabe que estas situaciones va a cambiar. Si ve que el barro es orgulloso, va a trabajar muy duro para que el barro sea blando. Y va a trabajar muy duro y te va a poner circunstancias en la vida para que nos humille tremendamente. ¿Por qué el Señor siempre me trae esta clase de personas a mi vida? Siempre me trae esta clase de personas. No sé, me siguen, dice. Es que el Señor algo quiere trabajar en ti. Yo sé que a veces el Señor usa hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para pulirte. Y eso es verdad. Circunstancias en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. El Señor va a poner personas para pulirte, para transformarte. Situaciones, pruebas. ¿Para qué? Para ser nosotros transformados. Por eso nosotros como cristianos no tenemos que sorprendernos de las cosas que vienen a la vida. Alguna vez yo predicaba y decía, cuando nos vienen cosas en la vida, ahora como cristianos, ya no tenemos que decir, ¿por qué me viene esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué un cristiano me pasa estas cosas? Si uno debe entender y decir, Señor, es un propósito lo que estoy pasando. Es un propósito y soy el barro y estoy en tus manos, Señor. Y el Señor va a trabajar muy fuertemente. Y tal vez tenga que quebrar muchas veces. Porque tal vez el barro que está usando sea muy orgulloso y muy vanidoso. Y tenga que agarrar y quebrar para volver a formar. Y quebrar para volver a formar. Para hacerlo como Él quiere, no como nosotros queramos. Porque a veces me imagino que es como si estuviéramos nosotros en las manos del Señor y nos va formando y el barro empieza ratito, mejor es así, mejor es así. El Señor, no, así es y así es. Porque tienes que ser a mi justicia, a mi santidad y a mi verdad. Y a veces nosotros estamos luchando en las manos del alfarero. Estamos luchando nosotros y no estamos dejando que el alfarero haga en nosotros. Y les decía, no importa el barro como sea, para el alfarero no hay problema. Tal vez el alfarero tenga que trabajar más y darse más tiempo, pero el alfarero va a trabajar para que ese barro sea moldado como Él quiera. Y Dios va a tener y tiene todo el tiempo de formarte y lo va a hacer. Y en cuanto más duro es, va a tener que amasar y agarrar y trabajar más duro con nuestras vidas. Por eso aquí la clave es ser humilde. Porque si eres orgulloso, eres un barro muy sucio y muy duro. Y el alfarero mientras va trabajando va a encontrar suciedad, saca piedritas, basura. Te va a decir, esto no sirve. Esto va a trabajar en nosotros. Esta mirada no va. Estas tus palabras no sirven. Estas actitudes, tus reacciones no van. Estas cosas no van. Y va a ir trabajando como Él quiere que seamos, en sus manos. Y ese trabajo para nada es fácil. El proceso duele y va a doler muchas veces. Y más va a doler si nosotros no tenemos una actitud humilde. De decir, Señor, trabaja en mí, cámbiame. Y es tiempo, cámbiame, Señor. De humillarme, decir, Señor, soy barro y estoy en tus manos. Por eso el Señor, cuando ve un corazón sencillo, sabe que ese corazón va a ser fácil de ser trabajado. Pues recuerden cuando vio a David, le dijo, yo me encontré a otro rey, a otro hombre conforme mi corazón, que va a hacer el todo lo que yo le diga. Porque se encontró con un corazón duro como era de Saúl.
Y fue difícil trabajar en ese corazón. Pero encontró otro corazón como David para ser trabajado. Y David fue transformado. Él tuvo que pasar por muchos desiertos, por la cueva de Adulán, por muchos. Pero fue trabajado, así como un José, así como un Moisés, así como un Pablo. Así vamos a ser trabajados, familia. Pues yo les decía, ¿cuántas veces nosotros vamos a encontrar todo el tiempo en las manos del alfarero? Por eso nosotros no nos sorprendamos de las pruebas que vienen a nuestra vida. No nos sorprendamos por las cosas. Porque recuerden que si nosotros no dejamos trabajar, las circunstancias van a venir y van a seguir viniendo a nuestras vidas. ¿Hasta qué? Hasta que seamos transformados. Porque si no, el Señor va a agarrar y nos va a quebrar. Porque va a quebrar. A ver, muchas veces el Señor quebranta al orgulloso. Va a romperte. En cuanto más duro y orgulloso seas, el Señor va a poner situaciones para quebrantar tu corazón. Y no lo hace por malo, Él quiere. Sabe que si no te transforma, no sirves. El barro, si no llega a lo que el alfarero quiere hacer, no le sirve de nada. Por eso Él muchas veces va a romper y va a seguir transformando, formando como Él y hasta donde Él quiera. Hasta donde diga, ahora sí, está como yo quiero. Por eso es necesario que nosotros tenemos que entender que somos barro y Él es el alfarero. Y el transcurso de nuestra vida vamos a ser trabajados por el Señor. Pues les decía, la clave es la humildad. Miren lo que dice en Salmo 51, 16 y 17. Salmo 51 del 16 al 17. David escribió estas palabras. Dice así: porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Aquí David decía, la ofrenda a Dios son el espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Para ti lo mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecies a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Qué interesante eso. Aquí debía decir, el sacrificio que tú quieres es un corazón quebrantado, un corazón contrito y humillado. Porque sabe que ese corazón es trabajado para el Señor. Siempre que hablo del orgullo y de la humildad, yo siempre digo, un corazón orgulloso es una herramienta muy útil para el enemigo. Pero un corazón humilde va a ser difícil que el enemigo agarre. Pero sí va a ser una obra y un instrumento maravilloso para Dios. Corazón sencillo y humilde. Pero a veces nuestro orgullo, queremos hacer como queremos hacer. Todavía nos mantenemos en nuestra terquedad. Por eso el trabajo del alfarero va a durar más en nuestra vida. Pero qué lindo que diga, Señor, ayúdame a humillarme en esta situación. Cuando te venga un problema, di, Señor, ayúdame a humillarme, por favor. Porque entiendo que estoy en tus manos y yo soy barro. Ayúdame. Porque sé que va a doler y va a doler. Isaías 57:15. Gran verdad y gran enseñanza tiene este versículo. Isaías 57:15. Dice así Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando yo leí por primera vez, tanto me adueñé y tanto, que es uno de mis versículos preferidos esto. Dice, porque así dice el alto y el sublime. ¿Dónde habita? En la eternidad y en la santidad. Él habita en la eternidad y en la santidad. Y también ¿dónde habita? En un corazón contrito y humillado. No habita en un corazón orgulloso. No habita en un corazón altivo.
No habita en un corazón terco, sino donde hay un corazón que es donde va a ser trabajado, sanado, donde un corazón puede ser bien moldeado. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice: yo vivo en el lugar alto y santo, dice, y con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde. Reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido y humilde. Miren cuán importante es tener un corazón sencillo y humilde. Como el Señor sabe qué clase de barro somos, Él va a empezar, y empezó tal vez la obra y en ti. Y va a empezar y lo va a hacer. Para que el trabajo del Señor sea en nosotros mucho más fácil y más sencillo y no duela tanto, es necesario pedir un corazón humilde y sencillo delante de Dios. Porque si yo me mantengo orgulloso y altivo, el Señor va a trabajar y va a tener que quebrarme muchas veces. Y nos va a quebrar muchas veces. Y no por malo, les decía. Porque sabe el Señor que si no eres transformado, tú no sirves para nada. Necesitas ser transformado como Él es, y lo dice en su palabra. Miren lo que dice en Santiago 1, del 2 al 4. Vamos a ver algunos versículos que nos enseña y nos dice que debemos ser transformados. Debemos ser nosotros, ser trabajados por el Señor. Santiago 1, del 2 al 4 dice así: hermanos míos, tened por mucho gozo, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Escuchen: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En el contexto original habla de que seamos perfeccionados hasta una madurez plena. Vamos a ser transformados, y por eso dice que cuando hallemos en diversas pruebas, estemos en sumo gozo de entender que esto es la obra del alfarero en mi vida. De lo que estoy pasando es la obra del alfarero en mi vida, y Él me va a llevar a como Él quiera. Por eso repito, cuando entendemos eso, ya no nos quejamos. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede? Sino entender que muchas cosas en mi vida es porque el Señor está trabajando en mí. El Señor está trabajando en nosotros. El Señor está haciendo su obra en nosotros. Así como nosotros el barro y Él es el alfarero. En Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer unos 3 versículos más sobre este punto. Ahí tenemos la ayuda visual también, y dice así: estando persuadidos de esto, escuchen esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así como el alfarero agarra de un barro que no es nada y la va a ir trabajando y perfeccionando, dice, así va a ser la obra en nosotros. Va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo, dice. Por eso que tenemos que dejarnos trabajar, para que cuando Jesucristo, cuando venga por su iglesia, hemos entendido que Dios completó la obra en nosotros, para poderme ir con Él. Porque solo el barro impide el largo trabajo del alfarero. En Corintios, 2 de Corintios 3:18. Segunda de Corintios 3:18. Miren lo que dice este pasaje. Por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Escuchen eso. Saben que nosotros, cuando llegamos a Cristo, realmente cuando estamos tan cercas a Él para ver, y tal vez tú has experimentado un día su gracia y su gloria y su presencia, y estamos ahora como si en cara descubierta, así como viendo la gloria de Dios, experimentando su gracia.
Dice así: somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. Que somos transformados de gloria en gloria. Por eso les decía: el que es en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas hechas nuevas. Yo les decía, hay cosas que nosotros vamos a cambiar, pero hay cosas que están tan firmes, tan arraigados en nosotros, que solo el poder del Espíritu Santo, las manos del alfarero, va a hacer la transformación en nosotros. Y eso es para cada uno de nosotros. Yo les dije al inicio una introducción de que todos llegamos a Cristo con tantas cosas encima. El mundo nos hizo, el mundo nos formó, el mundo nos enseñó cómo deberíamos reaccionar ante situaciones, con venganza, con ira, con enojo, con todo. Y así es nuestra naturaleza. Infieles, destruidos, no lo sé, pero cuando llegamos a las manos del alfarero, Él nos va transformando, nos va cambiando, va haciendo la obra en nosotros, y las circunstancias, las situaciones y las pruebas van a cambiar nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están pasando situaciones ahorita en este momento, tal vez que no entendemos? Pues qué bendición, porque el Señor está trabajando en nosotros. Y aquí más vale aceptar y decir: Señor, hazme como tú quieres que sea. Yo entiendo que tú estás transformando, y en mucho de eso el Señor está transformando nuestro corazón duro, incrédulo. Él está empezando a hacer la obra maravillosa en nosotros. Por eso que bueno es tener un corazón sencillo y humilde. Efesios 4 del 13 al 14. Miren lo que dice este versículo. Con esto terminamos. Por eso dice que por las acciones, por el mover, por la obra del Espíritu Santo, somos cada vez como Él. Seremos como Él. Efesios 4 del 13 al 14 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Si eso creen que de la noche a la mañana va a ser, estamos equivocados. Este es un trabajo, y esta es la obra del alfarero. Porque si yo le digo: no, Señor, tú no sabes lo que haces, yo voy a hacerme conforme a la imagen de Cristo, porque el hombre así es. Yo creo a mi manera, Dios, yo sigo a mi manera, Dios. ¿Cuánto han escuchado eso? Yo voy a servir a mi manera, yo voy a caminar a mi manera, voy a obedecer a mi manera, Dios. Cuando es a su manera y es a su obra. Por eso dice: un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no seamos niños inmaduros, más bien seamos hombres, varones perfectos y maduros, a la estatura de Cristo. Así de dejar la inmadurez, de dejar una vida carnal, mundana, y ser transformado a la imagen de un varón perfecto, dice. Entonces yo entiendo que cada obra y situación en esta vida es para mi bien. Después que el alfarero hace el barro, pasa por un último camino, y es el horno. Aun si el barro no es bueno, en el horno el barro se quiebra. ¡Pah! Y el Señor dice que vamos a ser probados como en el fuego. Que hay situaciones, si tu corazón no está correcto y bien, la situación nos puede destruir. Por eso yo entendí, y por eso Jesús decía: llevé mi yugo, ligera es mi carga.
pero sean mansos y humildes como yo. Porque eso nos hablaba del señorío de Cristo. Yo, para obedecer a Cristo, para llevar su yugo, porque el yugo es que nos pone y Él nos dirige por donde quiere y como Él quiere. Y para yo obedecer el señorío de mi Señor y Salvador, tengo que tener un corazón humilde y manso como es Él. Porque una persona mansa, la característica es moldeable, se deja enseñar, se deja ser transformado. Pero una persona rebelde, una persona salvaje, un animal salvaje, no se deja moldear. Por eso es que falta la condición de un cristiano, de un hijo de Dios. Señor, ayúdame a tener un corazón humilde y sencillo. Ayúdame, Señor, para que la obra no sea tan difícil y no tengas que estar quebrándome cada vez. Porque cada vez que se endurezca o se embroma la vasija en las manos del alfarero, Él las va a quebrar. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo, porque tienes que ser transformado. Y cada vez que quiebra la vasija, duele mucho. Y va a doler. Por eso, más vale humillarnos, decir: Señor, ayúdame a tener un corazón sencillo y humilde, para dejar la inmadurez, dejar actitudes inmaduras como un niño, o de un adolescente terco y sin conocer las cosas. Y el Señor quiere que lleguemos, dice, a la plenitud de un hombre maduro y perfecto. Y esa obra cuesta. No va a ser fácil, muchachos. Pero bienvenida la obra del Señor en nuestras vidas. Porque les dije, como en Jeremías 29 dice el Señor: yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, pensamientos de bien y de paz, para darles el fin que ustedes esperan. Eso nos hace entender que el Señor siempre quiere lo mejor y lo bueno para nosotros, nunca el mal. Así que por donde el Señor nos lleve y la obra que haga es para el bien de nosotros. Y si vamos a tener que ser quebrados, es para el bien de nosotros, porque necesitamos ser transformados. Así como el barro en las manos del alfarero, y el alfarero tiene toda la autoridad en el barro. Pongámonos en pie, familia. Nunca nos olvidemos que hasta que Jesucristo venga por la iglesia, lo único que somos barros. Lo único que somos barro. Nada más. Y el barro tiene que ser transformado. En 2 de Corintios dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo menos angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevado el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Son palabras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Este hombre se va renovando
de día en día y de gloria en gloria. La obra no va a ser fácil, pero un día vamos a cantar victoria. Muchas veces va a doler, pero dice, nada se va a comparar cuando un día nosotros estemos allá y recibamos la corona del vencedor. Si tú estás ahora en las manos del alfarero, ten paz, porque solamente está siendo transformado y trabajado por él. Si tú dices, yo estoy andando en la perfecta voluntad de Dios, pero me pasan situaciones que no entiendo, tranquilo, porque está siendo trabajado, está siendo perfeccionado, está siendo trabajado. Él te va a hacer como Él quiere. Él te va a transformar como Él quiere. Aquí no entra nuestra fuerza ni nuestro deseo. Aquí no entra nuestros gustos. Aquí no entra como yo quiero. Aquí solo está la voluntad del alfarero. El barro no tiene autoridad de eso, solo el alfarero. Así que puedes decirle, Señor, he entendido hoy que soy el barro. Simplemente soy el barro y tú el alfarero. Ahora entiendo por todo lo que estoy pasando. Enfermedades, problemas, pruebas, circunstancias que no entiendo, pero ahora solo sé que es un proceso. Sé que cada batalla es por un bien, que cada prueba es para ser mejor persona, ser como tú, ser más como tú, Señor. Por eso te doy las gracias. Solamente que en esos tiempos dame tu fuerza y tu gracia para mantenerme firme, para que puedas encontrar en mí un corazón humilde y sencillo, un buen barro, moldeable y trabajable, y no lo contrario, un barro duro con muchas piedras, orgulloso, rencoroso. Señor, ayúdame.